¿Y si la guerra más decisiva no se gana con artillería, sino con pasos silenciosos e invisibles? En las afueras de Dobrópoli, las fuerzas rusas han implementado una táctica inesperada. No hablamos de un ataque frontal tradicional, sino de una infiltración lenta, discreta y casi imposible de detectar. Esta forma de avanzar, casi como sombras, está poniendo al límite al ejército ucraniano. Expertos militares ya alertan. Lo que ocurre aquí podría desencadenar el mayor colapso del frente ucraniano desde la primavera de 2022. Ya no se trata de contener columnas de tanques o bombardeos masivos, sino de identificar movimientos mínimos, aparentemente inofensivos, que erosiona la defensa desde dentro. El peligro es claro. Si se subestima esta táctica, Ucrania podría perder Dobrópoli y con ello un nudo estratégico fundamental, sin siquiera darse cuenta de la magnitud de la amenaza hasta que sea demasiado tarde. Cada día perdido puede traducirse en perder terreno, moral y poder de negociación en la escena internacional. Para entender por qué Dobrópoli se ha convertido en el epicentro de esta crisis y cómo funciona esta guerra silenciosa, exploremos las claves detrás de esta nueva estrategia y su impacto potencial en todo el frente. Veamos cómo opera exactamente esta táctica de infiltración y por qué Dobrópoli es el punto clave para el futuro del conflicto. ¿Por qué la línea del frente en Donbass nunca había sido tan vulnerable como hoy? La respuesta está en una táctica silenciosa y poco convencional conocida como prosachivanie o filtración. En vez de atacar los puntos fuertes de la defensa ucraniana de frente, los grupos rusos avanzan poco a poco, buscando grietas, evitando enfrentamientos directos y rodeando las zonas más fuertemente defendidas. Esta estrategia se apoya en unidades muy pequeñas que se infiltran entre los puntos de destrucción, logran situarse detrás de las posiciones ucranianas y desde allí generan caos y desconcierto en la retaguardia. Así, la integridad de la línea defensiva se erosiona lentamente, hasta colapsar en los lugares menos esperados. El frente ucraniano, hoy, es una red fragmentada de posiciones dispersas, donde la mayoría de los soldados permanece bajo tierra para evitar la vigilancia constante de los drones y los ataques de artillería. Esto hace que amplios sectores estén apenas cubiertos, transformando la defensa en una sucesión de vacíos y zonas de destrucción que, hasta ahora, se suponían infranqueables. Sin embargo, la táctica de Prosachivanie ha demostrado que incluso estos espacios letales pueden ser rodeados y sorteados. Con movimientos lentos y coordinados, los infiltrados aprovechan cada debilidad, avanzando desde un refugio al siguiente y recibiendo suministros en pequeñas cantidades, incluso lanzados por drones. El epicentro actual de este avance preocupante es Dobrópoli, un modesto pero crucial nudo logístico en el corazón del Donbass. Desde aquí se abastecen otras posiciones clave, y su caída abriría de inmediato el acceso a la aglomeración de Kramatorsk, centro neurálgico industrial y de transportes en la región oriental de Ucrania. La posible pérdida de Dobrópoli no solo cortaría líneas vitales de suministro, sino que dejaría expuesta a toda la defensa en Kramatorsk y sus alrededores, creando una amenaza de cerco a gran escala. El riesgo no podría ser mayor. Hablamos de la posible ruptura del equilibrio militar y político, de la moral nacional, e incluso del apoyo internacional a Kiev. Mientras todos esperan grandes ataques y ofensivas espectaculares, la guerra silenciosa avanza, disolviendo las defensas y cambiando las reglas del conflicto, casi sin ser detectada. Pero, ¿cómo evolucionó esta táctica y por qué ahora está teniendo tanto impacto? A continuación, analizamos cómo el Prosachivanie ha transformado la dinámica del combate en las últimas semanas. ¿Qué sucede cuando las defensas clásicas dejan de funcionar frente a enemigos invisibles? La respuesta se está escribiendo en el frente ucraniano, donde la táctica de Prosachivanie ha puesto en evidencia las debilidades más críticas del sistema defensivo nacional. La baja densidad de tropas sobre el terreno, sumada a la confianza en puntos fortificados y zonas de destrucción, deja inevitablemente huecos en la defensa. No existe una línea continua de soldados.
Solo hay nodos dispersos y sectores donde las fuerzas pasan días bajo tierra, ocultándose de la vigilancia enemiga. Esto permite que pequeños grupos avanzados eludan los centros de resistencia y se deslicen entre las grietas del frente. Este método no es nuevo. Ya fue ensayado en Pokrovsk, pero ahora ha saltado a una escala mucho mayor, con efectos que se sienten día tras día. En Dobrópoli, el avance ocurre en silencio, solo unos pocos cientos de metros cada jornada, pero ese avance es constante y se acumula. La imagen del frente como un muro infranqueable ya no se sostiene. En su lugar, vemos una red vulnerable a ataques inesperados. La presión se multiplica porque Ucrania debe atender amenazas simultáneas a lo largo de toda la línea, desde Sumy, pasando por Kupiansk y Limán, hasta Volchansk, Zaporizhia y Jersón. Mover reservas de un punto crítico a otro abre nuevos riesgos, porque cada agujero tapado deja otro expuesto. Es un efecto dominó que puede terminar en rupturas imprevisibles. El éxito de esta táctica, aunque aún parcial, ya tiene consecuencias visibles. Las líneas defensivas se ven forzadas a retirarse de forma apresurada, a veces sin planificación. Cada metro cedido no es solo territorio. Es una oportunidad para el colapso del frente, donde la reacción se vuelve cada vez más difícil y el sistema defensivo entero corre peligro. En este clima de incertidumbre, queda una pregunta urgente. ¿Qué pasará si la táctica sigue funcionando y Dobropolie finalmente cae? El destino de Dobropolie puede marcar un punto de inflexión irreversible, tanto en el terreno como en las negociaciones internacionales. Veamos qué está en juego si la ciudad cae. ¿Puede una ciudad cambiar el destino de toda una región y el rumbo de la guerra? Dobropolie, hasta hace poco un nombre más en el mapa del Donbass, se ha convertido en el epicentro de una posible transformación estratégica que podría sacudir toda la línea de defensa ucraniana. La caída de Dobrópoli no sería una simple derrota local. Abriría el paso directo hacia Kramatorsk y pondría en juego todo el corazón industrial de la zona, una región clave tanto en lo militar como en lo económico. Si esta puerta se abre, las fuerzas rusas dispondrían de una vía despejada hacia los principales nudos logísticos y urbanos de la región, poniendo en jaque la supervivencia de la defensa ucraniana en el este. Para Ucrania, este avance podría forzar el abandono de posiciones críticas. Retirarse de Dobrópoli significaría perder cohesión defensiva y, en consecuencia, facilitar nuevas maniobras de infiltración enemiga. Cada repliegue no solo reduce el territorio bajo control, sino que fragmenta la capacidad de reacción y dificulta la coordinación entre las distintas unidades en el frente. El impacto va mucho más allá del campo de batalla. Rusia podría aprovechar este éxito como argumento en la mesa de negociaciones internacionales, presionando a Occidente y erosionando el respaldo político y militar a Kiev. En los foros diplomáticos, la narrativa de un avance inexorable podría alimentar el escepticismo, debilitando el compromiso de los aliados y provocando discusiones incómodas sobre la viabilidad del esfuerzo ucraniano. Ya circulan debates sobre la posibilidad de ceder Donbass a cambio de congelar el conflicto. Esta idea, impensable hace solo unos meses, ahora se escucha en pasillos de poder, tanto en Europa como en América del Norte. La consolidación del avance ruso podría acelerar estas conversaciones, empujando a Kiev a negociar desde una posición cada vez más frágil. El efecto psicológico también es devastador. La moral de las tropas y de la población ucraniana podría resentirse ante la percepción de que el frente cede y que la defensa se vuelve insostenible. Mientras tanto, el Kremlin potencia su relato de éxito, mostrando al mundo una imagen de control y eficacia, y animando a sus filas con cada kilómetro ganado. En conjunto, el resultado inmediato de una consolidación rusa en Dobrópoli podría ser una reconfiguración política del conflicto y una presión creciente sobre Ucrania para aceptar condiciones desfavorables. Cada día que pasa, el equilibrio de poder y la percepción internacional pueden inclinarse aún más. Sin embargo, la historia aún no está escrita. Ucrania todavía tiene opciones, y la respuesta en los próximos días será crucial para determinar si esta crisis marca el principio del fin
o despierta una nueva fase de resistencia. ¿Qué se puede aprender cuando la guerra clásica ya no ofrece respuestas? La crisis en Dobrópoli nos deja lecciones urgentes para militares, diplomáticos y ciudadanos. Aquí, la flexibilidad táctica y los sistemas defensivos dinámicos marcan la diferencia frente a amenazas no convencionales que no siguen reglas conocidas. La saturación de tecnología, como drones y artillería, sin el respaldo de suficiente infantería, revela serias vulnerabilidades. Un frente cubierto por sensores y aparatos no reemplaza la presencia humana en el terreno. Cuando las líneas defensivas son brechas más que muros, el enemigo puede filtrarse casi sin ser visto. Anticipar y adaptarse a estrategias silenciosas es esencial. Las fuerzas que se quedan esperando grandes ataques pueden perder posiciones cruciales ante pequeños movimientos invisibles. En Dobrópoli, el avance ruso ha demostrado cómo la sorpresa y el sigilo pueden ser tan letales como un asalto masivo. El tiempo de reacción se convierte en un factor de vida o muerte. Cada día, o incluso cada hora de retraso en responder, permite que el adversario gane profundidad y ventaja estratégica. El mando que tarda en reconocer el cambio de dinámica puede quedar sin opciones cuando la amenaza ya está en su retaguardia. Por eso, reevaluar rápidamente la doctrina defensiva y reforzar los puntos débiles se vuelve vital en la guerra moderna. No hacerlo significa arriesgarse a repetir errores fatales y dejar tanto a Ucrania como a cualquier nación expuesta a futuras sorpresas estratégicas. La historia de Dobrópoli es, en realidad, una advertencia para todos. Así llegamos al desenlace. El futuro de la guerra, y tal vez de Ucrania misma, podría decidirse lejos de los focos, en las sombras de Dobrópoli. ¿Qué opciones quedan para cada actor en este tablero cambiante? El verdadero golpe no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Mientras la atención mundial busca grandes explosiones o avances espectaculares, la realidad en Dobrópoli nos muestra que los cambios decisivos muchas veces suceden en silencio. La táctica de Prozachiwanie ha demostrado que una ofensiva invisible puede ser mucho más peligrosa para el equilibrio de un conflicto que cualquier bombardeo masivo. Ignorar este tipo de señales no solo expone vulnerabilidades militares, sino que puede llevar a un remesón estratégico para Kiev y sus aliados. Nadie debería subestimar la capacidad de estas maniobras para alterar el tablero diplomático y militar, ni descartar el impacto que una defensa fragmentada puede tener sobre el futuro territorial y la moral de un país entero. El riesgo de mantenerse ajenos o de minimizar la gravedad de estas señales es claro. Las sorpresas, cuando llegan, suelen ser devastadoras y costosas, afectando a todos los involucrados, desde los soldados en el frente hasta los diplomáticos en las mesas de negociación. Cada hora de indiferencia es una oportunidad perdida para adaptarse, analizar y responder a un conflicto que se transforma ante nuestros ojos. Por eso, es momento de exigir una vigilancia informada, un debate estratégico y, sobre todo, una atención constante a las dinámicas menos visibles de la guerra. Porque el futuro no se decide solo en los mapas ni en los titulares, sino también en esos movimientos casi imperceptibles que pueden cambiar el curso de la historia.